Amén, hermana Jennifer, muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde con esta clase. Estamos en el capítulo 23. Capítulo 23. A partir del verso 1, en el libro de Números. Esta es, hermanos, la realidad de lo que estamos hablando anoche acerca de lo que son unas pruebas y lo que es un sufrimiento. ¿Ok? Bendito el Eterno. Como también hasta dónde puede llevar a una persona la avaricia, que es capaz de vender, como se dice, su alma al diablo por obtener dinero. Entonces, aquí ya vamos, y también pues estamos analizando anoche el aspecto de siendo Bilam, un hombre que no es del Eterno, ni siquiera era del pueblo hebreo, no era israelita, vivía en territorios paganos, pero tenía unos dones que era evidente y también tenía la facultad de bendecir o de maldecir a una persona. Entonces, como hablábamos de que a él lo contrataron para crear como una paridad, porque los moabitas y toda esta gente, ellos averiguaron y se dieron cuenta que el poder del pueblo hebreo no era la estrategia militar, ni eran diestros en las armas, ni eran pues con experiencia militar, sino que el poder de ellos residía en la boca, en la lengua, o sea, en la oración, porque ellos oraban y el Eterno contestaba y tenían grandes victorias sin tener experiencia en el área militar. Entonces, de igual modo, estos reyes se buscaron a alguien que tuviera también poder en la lengua. Por eso buscaron a Bilam, porque Bilam tenía ese don de maldecir o de bendecir a una persona, y esa maldición se cumplía o esa bendición se cumplía. Era un don. Pero lo extraño de todo esto que uno se pregunta es el por qué el Eterno habla con un personaje de estos cara a cara, como también nos da una advertencia, porque este Bilam, él terminó muy mal. Él fue pasado a espada en otra batalla más adelante, por los mismos israelitas lo mataron en la guerra, en una guerra. Entonces él terminó mal. Entonces de ahí deduce uno de que uno no debe de tener esa mentalidad, llamémosla cristiana, de que si una persona, el Eterno le hace un milagro o le habla o alguna cosa, eso no determina que la persona vaya a ser salva. Ya se salvó porque vea, el Eterno, el Señor me hizo este milagro. No, tampoco así. Las cosas no funcionan de esa manera. Es un privilegio, sí, es una bendición, sí, poder alcanzar un milagro, recibir un beneficio del Eterno y todo eso es espectacular y eso es muy bueno. Pero que eso determine la salvación de una persona, la entrada al reino, no. Entonces, es bueno que nosotros tengamos eso en cuenta porque yo he escuchado a mucha gente que el Eterno los bendice mucho, son gente que tiene mucha fe en las palabras, en la oración, y ora con fe y se obran muchas cosas y el Eterno responde, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces una persona de estas se ampara en el hecho de que tiene ese don, esa gracia, y que piensa de que eso ya es un tiquete para la salvación. ¿Ok? Y eso no funciona así, de ninguna manera. Lo único que podemos decir es que el Eterno tiene misericordia del que tiene misericordia acá.
en la tierra. Y él mismo lo dice. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia, de quien yo quiera. ¿Ok? Pero esa misericordia no tiene nada que ver con la entrada al reino, con la salvación, sino que es una misericordia que se desarrolla de acuerdo a las vivencias de las personas aquí en la tierra, cuando desarrollan ciertas facultades de fe, de oración, de entrega, de muchas cosas. Pero eso no faculta a nadie para decir que ya se va a salvar o que va a entrar al reino. ¿Ok? Muy bien. Ya Bilam se fue con estos emisarios de los reyes. Por eso capítulo 23, verso 1 dice, y Bilam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 terneros y 7 carneros. Y Balac hizo tal como Bilam había hablado, y Balac puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Y Bilam dijo a Balac, párate firmemente junto a tu ofrenda de ascensión mientras yo voy. Quizá el Eterno se revele fortuitamente al encuentro de mí y lo que Él me muestre. Ahora, vamos a examinar esta palabra fortuitamente, porque aquí hay un detalle. Fortuitamente quiere decir en parte de que el Eterno no acostumbra hablar con Él en el día. O sea, ¿a qué se refiere esto, hermanos? Ustedes recuerdan que hemos hablado de que los sueños es el primer nivel de la profecía, los sueños. Después de los sueños siguen las visiones, después de las visiones siguen los bad call, después de los bad call sigue ser sacado en el ruach, en el espíritu, y ser llevado a algún lugar para ver o escuchar algo. ¿Ok? Pero el primer nivel son los sueños. Por eso es, hermanos, de que a veces vemos que el Eterno le habla a emperadores o a personajes paganos en el primer nivel, porque ese es como el más común. Por ejemplo, él le habló a Nabucodonosor la visión de la estatua, eso fue un sueño. Al mismo emperador de Egipto, un sueño. Lo de las vacas flacas y las vacas gordas. Eso fue a través de los sueños. Igualmente, los sueños del panadero y del copero del rey, que eso venía de parte del Eterno. Entonces, de ahí uno puede entender y puede justificar, llamémoslo así, que el Eterno le hable a cualquier persona común en ese primer nivel de profecía, que es como el más común y es el primer nivel apenas. No hay problema. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando dice el Eterno se revele fortuitamente, porque el Eterno el día anterior le había hablado a Bilam en sueños, no en visión, o en sueños. Entonces, este acto de preparar el altar y todas esas cosas era de día. Era de día. Entonces, por eso le está diciendo que el Eterno se revele fortuitamente y que él prácticamente estaba seguro de que el Eterno le hablaría en este lugar, o sea, en el día. En el día. Por eso, en el verso 4 dice, y el Eterno se manifestó fortuitamente. ¿Qué vuelve a decir acá? Es una expresión que designa un evento fortuito y accidental. Es una expresión que alude a algo oprobioso, una expresión que alude a un incidente de impureza. Es como decir que el Eterno se le manifestó con reluctancia y desprecio. Ahora, los sabios dicen, hermanos, de que
Bilam, que no merecía la manifestación del Eterno durante el día, sino solamente en sueños. Entonces, por eso dice, y el Eterno se manifestó fortuitamente a Bilam, y éste le dijo, he dispuesto los 7 altares y he puesto un ternero en cada altar y un carnero de cada altar. Y el Eterno puso un enunciado en la boca de Bilam y dijo, regresa a Balac y así me dirás. Entonces Bilam regresó a él y aquí que estaba parado firmemente junto a su ofrenda de ascensión, él y todos los ministros de Moab. Y abrió su boca y declaró su parábola, verso 7, y dijo, de Aram me ha conducido Balac, rey de Moab, de las montañas del oriente, ve y maldice por mí a Jacob, y ve y execra por mí a Israel. ¿Por qué el Eterno está hablando aquí por medio de Bilam? ¿Y por qué dice, maldice por mí a Jacob y execra por mí a Israel? Porque está usando los dos nombres. Está usando a Jacob, que prácticamente es el padre de las 12 tribus de Israel, y menciona a Israel, porque ese es el nombre que el Eterno le puso a Jacob. O sea, aquí usa los dos nombres, el que tenía antes y el que le puso de nuevo, como haciendo alusión a los dos nombres, como para que no quedara ninguna duda de que estaba hablando en forma correcta, sin dejar nada al azar. ¿Ok? Sin dejar nada al azar. Verso 8. ¿Cómo he de maldecir lo que no maldijo Elohim? ¿Y cómo he de execrar lo que no execró el Eterno? Bueno, yo quiero, hermanos, que tengamos en cuenta aquí un detalle muy importante, que eso siempre lo hemos dicho, pero no es malo repetirlo. Nosotros, hermanos, no debemos de tenerle miedo a las maldiciones, porque hay gente que maldice todavía. O sea, todavía en este tiempo hay gente que tiene esas facultades, esos dones. Lo puede hacer a través de las palabras o lo puede hacer a través de hechicería, usando hierbas y conjuros y cosas. Todavía existe ese tipo de gente, como también todavía existe la gente que tiene mal de ojo. La gente que tiene mal de ojo, esa gente todavía existe. Solo que antiguamente pues la gente no entendía, no sabía cómo funcionaba lo del mal de ojo, pero ya hoy en día, gracias a la revelación del Eterno, a las escrituras, a la venida del Mesías que vino y sacó a la luz muchas cosas de las escrituras que estaban ocultas todavía, estaban vedadas, Yeshua vino y las sacó a la luz. Entre ellas, el asunto del mal de ojo. La gente del mal de ojo o el mal de ojo, el origen es de la gente que tiene envidia, de la gente envidiosa. La gente envidiosa, hermanos, hace mucho daño. Líbrate el Eterno a ti de tener a alguien envidioso por ahí cerca de usted, porque esa gente de verdad hace mucho daño. ¿Ok? Hacen daño. Entonces, esos son los que producen enfermedades, producen desastres, producen ruina, producen tristeza, producen dolor, producen pobreza, porque tienen envidia, porque son unos envidiosos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando una persona ya fue bendecida, o sea, ya se invocó el nombre, por eso es tan importante invocar el nombre del Adón Yeshua sobre una persona cuando está haciendo tevilá. Cuando está haciendo tevilá. ¿Por qué?
Porque ese acto de invocar el nombre en la Tevilá es un acto de fe primeramente, pero también es un acto de santidad y de purificación sobre la persona. Y la persona, al ser invocado este nombre sobre él o sobre ella, la persona queda bajo protección del nombre, el cual fue invocado sobre él o ella. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando viene un envidioso, cuando viene alguien que tiene mal de ojo y la persona te maldice y la persona te desea mal, eso no te va a tocar. ¿Por qué? Porque ya estás bajo la cobertura, estás bajo la protección del Altísimo, porque sobre usted fue invocado el nombre y a través de ese nombre fuiste santificado, fuiste purificado. ¿Ok? Muy importante y muy necesario entender esta parte para que nosotros no andemos por ahí consiguiendo pencas ávilas, herraduras usadas y todo ese tipo de sortilegios y de cosas que para protegernos del mal ojo. Nosotros no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque el Eterno, así como a Job lo cercó, que a Satán, que el Eterno lo reprenda, vio eso, porque eso es lo que vio Hasatán. Hasatán quiso atacar a Job, pero cuando se acercó a él, vio que el Eterno había levantado protección, había levantado vallado alrededor de Job. Entonces fue se quejó ante el Eterno. Sí, ve, eso no lo puede tocar nadie porque usted lo tiene muy protegido, lo levantaste cerco y yo no sé qué, pero suéltemelo, a ver, suéltemelo. ¿Sí ve? O sea, uno de los primeros criaturas que sufre de mal de ojo es Hasatán, porque él es envidioso, odioso. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que vienen las palabras del Eterno por boca de Bilam. ¿Cómo he de maldecir lo que no maldijo Elohim? ¿Y cómo he de execrar lo que no execró el Eterno? ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso los sabios dicen, los israelitas por sus pecados y sus faltas merecieron ser maldecidos, pero no fueron maldecidos. Cuando Jacob hizo mención de su iniquidad, por eso dice, pues en su furor mataron varón. ¿Se acuerdan los mayores de Jacob que mataron a los que, a todo ese pueblo que habían deshonrado a la hermana menor, a la hermana de ellos? Que ellos fueron y mataron a la mayoría de los varones de esa ciudad, mas sin embargo Jacob no los maldijo, ni el Eterno tampoco. ¿Por qué? Porque el Eterno ya los había bendecido. Por eso Jacob no es maldecible. El pueblo hebreo no es maldecible. ¿Por qué? Porque ya está protegido, ya fueron benditos, ya fueron bendecidos por el Eterno. Y son bendiciones que no tienen vuelta atrás. Son bendiciones que son inquebrantables. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Verso 9. Pues desde el principio como rocas lo veo, y desde las colinas lo atisbo. He aquí una nación que residirá solitaria y entre los pueblos no será contada. Tremenda profecía, que esta profecía se ha cumplido exactamente porque los hebreos fueron expulsados hacia las naciones y las naciones de verdad nunca los han tenido en cuenta en sus censos, nunca los han tenido en cuenta para contarlos, porque para ellos no cuenta el pueblo hebreo. ¿Por qué? Por las costumbres que ellos tienen, o sea, la Torá. La Torá. Mire qué profecía tan tenaz. Nación que residirá solitaria y entre los pueblos no serán contados. ¿Ok? No serán contados.
¿Qué quiere decir eso? También de que no serán aniquilados junto como con las demás naciones, como se declara. Pues yo, Yahweh, causaré la aniquilación en todos los pueblos, pero a este pueblo no los tocaré. ¿Por qué? Porque él lo había prometido a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él lo había prometido. Por eso, el único pueblo, hermanos, indestructible que hay en este planeta Tierra en este momento es el pueblo hebreo. No son los franceses, ni los alemanes, ni los americanos, ni los ingleses, ni los chinos, ni los japoneses, así tengan mucho poder y tengan lo que tengan, hermanos, ellos sí son tocables. Pero el único pueblo que es intocable, que puede ser golpeado, pero nunca destruido. Pueden ser reducidos, pero nunca desaparecidos. El Eterno siempre ha dejado un remanente y de ese remanente se multiplica otra vez el pueblo. ¿Y por qué se multiplica otra vez? A través de las leyes familiares que existen en la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, es importante. Primero, importante promover los matrimonios entre los jóvenes que se casen. O sea, yo he visto personas y algunos creyentes que ellos dicen, no, yo no creo en el matrimonio, yo no me caso, porque esto y porque aquello, que tanta inseguridad, que tanta cosa, que yo no sé qué, y nunca se casan y se mueren y no dejaron descendencia. Y eso es una falta a la Torá. Es una falta a la Torá. ¿Ok? Entonces, hay que promover, hermanos, el matrimonio y que los hijos, cuando se casen, tengan hijos. O sea, pareja que se casa y no tiene hijos son parejas que están quebrantando la Torá. ¿Ok? Quebrantando la Torá. Porque eso es uno de los grandes preceptos que se dio desde el principio al pueblo hebreo, y a través de la obediencia a ese precepto es que el pueblo hebreo se ha mantenido a través de la historia como un pueblo. Se han mantenido. ¿Por qué? Porque a veces a ellos los diezman, los reducen en las matazones, en los pogroms y todas esas cosas, pero como ellos, el Eterno siempre deja un remanente, deja unos pocos, pero como ellos obedecen la Torá en cuanto a la multiplicación de la especie a través del matrimonio, entonces por eso es que ellos vuelven otra vez y renacen como el ave fénix y se multiplican de nuevo y vuelven a ser otra vez un pueblo grande. ¿Ok? Muy importante eso, hermanos. Muy importante eso. Baruch Hachén. O sea, tener hijos. Eso es del Eterno y eso tiene su bendición de parte del Eterno. Amén. Bendito sea en su nombre. Entonces, por eso es al final de este texto 9. He aquí una nación que residirá solitaria y entre los pueblos no será contada. O sea, no serán contados ni tenidos en cuenta en asuntos sociales, pero tampoco serán tocados o serán tenidos en cuenta cuando el Eterno vaya a traer juicio sobre esas naciones. Al pueblo hebreo, aparte, de los quietecitos ahí, yo tengo la deuda con esta otra gente, con los impíos. Verso 10. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob y el número de la procreación de Israel? Que mi alma muera la muerte de los rectos y que mi fin sea como el suyo. Ojo.
¿Qué quiere decir esto? El número ¿quién ha contado el número de su procreación en Israel? Es decir, el número de sus procreaciones, la simiente que surge de las relaciones maritales. ¿Ok? Baruch Hashem, bendito su nombre. Ahora, según el Midrash, es justamente el hecho de que Israel cumpla preceptos con el polvo que ameritaron que el Eterno impidiera a Bilán maldecirlos, ya que la maldición provoca la disminución de la gente. Por eso es que hay países que en este momento está mermando su población. ¿Por qué? Porque ya son malditos. Ellos mismos se maldijeron por sus acciones, por sus maldades, por su pecado. Si usted se pone a mirar, hermanos, la mayoría de los países que aprueban el homosexualismo, el matrimonio entre hombres y entre mujeres, eso de la diversidad de género y todas esas cosas, esos países son los que están condenados a desaparecer a nivel de población. Usted va a Inglaterra, Francia, Canadá. Estos países, hermanos, ahí hay gente. Ellos pueden decir, no, no, ¿cuántos habitantes tiene Gran Bretaña? Ah, tiene 40 millones. Ok. Ellos basan esos números, pero un 45% de esos 40 millones no son nativos de ahí, son extranjeros. Y hoy en día usted sabe, no sé, hermano Álvaro, qué está pasando allá en Canadá, pero aquí en Colombia está saliendo mucho en las redes sociales y en los periódicos y en las noticias que Canadá está buscando gente, está recibiendo gente para que vayan a trabajar allá, porque los nativos canadienses no quieren trabajar y casi no tienen hijos. Pero la gran mayoría de extranjeros, centroamericanos, hindúes, chinos, coreanos, asiáticos, eso Canadá se está llenando y esa gente sí tiene hijos. ¿Ok? Sí tiene hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que Canadá, a la vuelta de unos 30 años, casi no van a haber nativos de allá canadienses blancos y ni indígenas. O sea, el nativo de allá, porque no quisieron tener hijos. Prefirieron más bien adoptar un perro y tratar un perro o un gato como un ser humano que tener hijos. Porque esa es la moda que hay hoy en día. La gente prefiere tener un perro o un gato que tener un hijo. Y quieren tratar a los perros y a los gatos como si fueran seres humanos, que el nuevo hijo de la casa, que el nuevo miembro de la familia, como si que el nuevo miembro de la familia es un perro, es un gato. O sea, tratar de humanizar a los animales, hermanos, eso es una afrenta al Eterno. Y eso es lo que trae juicio sobre las naciones que tienen este tipo de prácticas tan abyectas y tan desagradables. Bendito sea su nombre. Por eso a mí me llama la atención, por ejemplo, este Putin, el presidente de Rusia. Este tipo, él abiertamente está en contra de los homosexuales y allá eso del LGTB y todas esas cosas que hay en el resto del mundo, eso allá no ha entrado. Él no deja entrar eso allá, porque ya está penado en parte esas manifestaciones de gays y lesbianas y toda esa cuestión, eso ya está penado por la ley. Y él abiertamente, él defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre, o una mujer o una mujer y un perro o un gato, o un hombre, en fin, porque hoy en día también hay gente casándose con animales. O sea, esto está tenaz.
Estamos viviendo, como Yeshua lo dijo, como en los días de Noé. Los días de Noé lo estamos viviendo en este tiempo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, esa persona ya puede tener sus defectos, sus cosas, pero sí que celebramos nosotros, hermanos, que él impida a nivel gubernamental que haya ese tipo de manifestaciones legalmente en Rusia. Cosa, hermano, mire usted, cosa que no ha ocurrido en Israel. ¿Ah? Uno diría, no, el primer estado que impediría una cosa, ese tipo de movimientos, sería el Estado de Israel. Pero uno de los estados que hay más gay, que hay más homosexuales y que tienen el apoyo del gobierno es en Israel, en el Estado de Israel, hermano. Imagine usted en qué ha caído el gobierno israelí, que allá esa gente tiene mucha fuerza, tiene mucho poder político, esos grupos del arco iris, de la lesbiana y los homosexuales, y de eso de la cosa de género, eso allá tiene una acogida tenaz, hermanos. En plena tierra de Israel, ¿cómo se sentirán los padres? O sea, los patriarcas, viendo semejantes cosas tan execrables en la misma tierra donde el Eterno se manifestó a ese pueblo, donde los llamó, les hizo milagros, le hizo cosas grandes para que ellos caigan hoy en día en semejante situación. Por eso, hermanos, es que yo no me canso de repetirles a ustedes que tengamos mucho cuidado, porque el antimachía a los primeros que va a engañar va a ser al pueblo judío allá en Israel. Ellos los primeros que van a caer entéritos bajo el engaño del antimachía. Porque no pensemos que Israel hoy en día pues sea una potencia religiosa y que el Eterno se manifiesta allá. No tanto, hermanos, como uno quisiera ver, siendo que está en la tierra, lo que llaman la tierra santa. Pero esa tierra llamada santa, hermano, está siendo pisoteada, vulnerada, execralizada por estos comportamientos abominables a la Torá y al Eterno. Bendito sea su nombre. Por eso hay que tener cuidado a quién escucha usted, porque hay gente que escucha enseñanzas de rabinos de allá, ortodoxos, y no son enseñanzas malas, son buenas. Pero no poner nuestro corazón ahí, hermanos, porque esta gente, esas cosas pasan allá. Usted nunca ha visto una manifestación allá de los ortodoxos manifestando en contra de los LGTB, del arco iris. Nunca. Nunca. Pues yo hasta ahora no he visto una manifestación que ellos se pongan bravos, que los ortodoxos digan, bueno, vamos a salir a la calle a protestar contra el gobierno, no queremos esa gente aquí en esta tierra, que esta tierra es santa, esta tierra es sagrada, esta es la tierra del Eterno. No. Más fácil, por ejemplo, en Estados Unidos, yo recuerdo la UPC, la United Pentecostal Church, en Indiana, en Nevada, en Nebraska, o sea, en el norte oeste de los Estados Unidos, cuando algún gobernador de algún estado quiere promover las leyes del matrimonio igualitario o del aborto, para apoyar el aborto, las iglesias cristianas, especialmente la UPC, ellos sí salen afuera a protestar allá al consejo y a ejercer presión para que no aprueben el aborto, para que no aprueben los matrimonios entre hombres y entre mujeres. O sea, sí se mueven. Sí se mueven, hermanos. Pero en pleno Israel, tierra santa, no lo hacen. Si lo hicieran, lo harían con razón, y estoy seguro de que el mundo los apoyaría, porque el mundo católico, el mundo cristiano evangélico,
siempre todos los años hacen sus tours de turismo a Tierra Santa, Holy Land. Vámonos para Holy Land, Tierra Santa, a conocer Jerusalén, a conocer el Jordán, que la tumba de Yeshua, que aquí, que allá, que aquí hubo tal milagro, que está la tumba de Absalón y todo eso. Y Israel, en parte, su economía depende mucho de los turistas religiosos que van allá a Tierra Santa. Pero mire usted que la misma gente que vive allá, que sí son religiosos, que tienen la Torá, que tienen la verdad, no protestan de esas aberraciones magnéticas sociales que están ocurriendo en su propia tierra. Eso es tenaz, estamos patas arriba, hermanos. Bendito su nombre. Muy bien, sigamos. Verso 11. Entonces Balac dijo a Bilam, porque Balac se dio cuenta escuchando a Bilam, dijo, no me está maldiciendo al pueblo, ¿qué pasa? Entonces Balac dijo a Bilam, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he contratado y he aquí que incluso los has bendecido. Y Bilam respondió, ¿acaso no lo que el Eterno ponga en mi boca es lo que cuidaré de hablar? Y Balac le dijo, por favor, venga, vamos a otro sitio, desde el que lo verás y solamente verás un extremo de él, pero no lo verás enteramente y maldícelo por mí desde allí. Lo tomó a Bilam y se lo llevó a Sedek Sofín. Sedek Sofín era un sitio elevado donde se paraba una atalaya para observar si algún ejército enemigo venía a atacar. O sea, un lugar muy estratégico que tenía una gran visibilidad. Allá lo llevó a la punta de la cumbre y construyó otra vez 7 altares y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Y él dijo a Balac, párate firmemente aquí junto a tu ofrenda y yo seré encontrado fortuitamente aquí. Ya llevamos 3 veces en este capítulo donde se usa la palabra fortuitamente. O sea, no de lleno, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Ampliémoslo más. Como que el Eterno está haciendo algo, se está manifestando a Bilam por la última. Pero no que el Eterno le agrade o esté contento o esté agradado de lo que está haciendo con Bilam, no. Como decimos en nuestra cultura, de mala gana. O como dice el chavo, como decía el chavo, sin querer queriendo. ¿Ok? Sin queriendo querer o sin querer queriendo. O sea, el Eterno no quería hacerlo. Por eso está usando aquí la palabra fortuitamente. Muy curioso hay que tener en cuenta estas expresiones porque no denotan agrado y nos da a entender a nosotros y nos abre los ojos porque uno dirá, no, si Bilam era malo y mire el Eterno cómo hablaba con él. Entonces, si yo soy malo, pues el Eterno también va a hablar conmigo. No, o sea, esos textos están ahí tan claros, es para que nosotros no nos engañemos. No nos engañemos porque el Eterno no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. ¿Ok? Ahora, cuando dice en la punta de la cumbre, Bilam no era hechicero como lo era Balac. Por medio de sus artes mágicas, Balac vislumbró que en el futuro se abriría una brecha en Israel en ese sitio. Y tenía razón, porque en ese sitio fue donde murió Moche, años más tarde. Así pues, pensó,
que allí recaería sobre ellos la maldición mejor que en otro sitio, y se dijo, esta debe ser la brecha que yo veo. O sea, él pensó, bueno, recordemos primero, Balac, cuando fue a buscar a Bilam, él llevó fetiches y llevó objetos para hacer hechicería, porque él era hechicero también. Y él dijo, voy a llevar los objetos que usamos para hacer hechizos, para que Bilam no tenga excusa de que no tengo con qué hacer el trabajo, no tengo con qué hacer la vuelta, váyanse, no quiero nada con ustedes. No, él llevó, Balac llevó los objetos, los fetiches. O sea, si él lleva los fetiches de hechicería es porque él practica la hechicería. Y él ya había vislumbrado que en ese lugar, en Sede Sofim, ese monte alto, él alcanzó a ver algo en el futuro de que se abrió una brecha. Una brecha es como un corte. Una brecha es como cuando usted hace una cerca larga y alguna parte de la cerca está cortada. Eso es una brecha. A Yeshua, los rabinos lo llaman el que abre la brecha, porque Yeshua abrió la brecha. Saliendo. ¿Salió de dónde? Salió de la rigurosidad, salió de los preceptos humanos, religiosos, y se juntó con samaritanos, se juntó con los pecadores, en fin, él hizo cosas que un maestro, que un rabino ortodoxo no haría nunca, pero él lo hizo, o sea, él rompió la brecha de las tradiciones en Israel, de las tradiciones rabínicas. Tocar un leproso, eso era prohibido para un rabino. Dejar que una mujer pecadora lo tocara a él, eso era gravísimo también. Sentarse con publicanos y pecadores, más grave todavía. Eso estaba prohibido para un rabino, para un maestro. Y él lo hizo. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, Balac, él vislumbró de que se abrió en ese monte más adelante, se iba a abrir una brecha. Él lo vislumbró. Entonces él pensó, entonces la brecha va a ser que ahora sí Bilam va a maldecir al pueblo. Va a ser algo fuera de lo normal. No era la muerte de Moche, sino lo que estaba aconteciendo ahí. Balac pensó así. Pero no olvide, hermanos, una cosa piensa el burro y otra que lo ensilla. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Verso 16. Y el Eterno se manifestó fortuitamente, cuarta vez que figura esta palabra, a Bilam y puso un enunciado en su boca. O sea, puso palabras, puso una poesía o una parábola. Y dijo, regresa a Balac y así le dirás. Y Bilam vino a Balac y aquí que él estaba parado firmemente junto a su ofrenda de ascensión y los ministros de Moab con él. Y Balac le dijo, ¿qué te dijo el Eterno? ¿Qué te dijo? Y Bilam dijo, levántate, Balac, y escucha. Presta mi oído, hijo de Zippor. ¿Qué le va a decir? Yahweh no es hombre para que engañe. Ojo ahí. Ni hijo de hombre para retractarse. Él dijo, y no hará. Él habló, y no lo cumplirá. He aquí que para bendecir he sido tomado, y él ha bendecido, y yo no lo revocaré. Él, el Eterno, no ha observado iniquidad en ese pueblo, ni en Jacob, ni ha visto delito en Israel. El Eterno, su Elohim, está con él
y la estimación del rey está en él. Tremendas palabras, hermano. Tenaz. Es Elohim el que lo sacó de Misraim conforme a la intensidad de su excelencia. O sea, esta frase significa según la intensidad de su excelencia y su altura, y de igual modo la palabra denota poder, poder, ¿ok? Y eso es lo que dice la escritura, que él sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, de una forma excelente, sin desorden y sin pérdida para el pueblo hebreo. Bendito sea su nombre. Verso 23. Pues no hay adivinación en Jacob, ni hechicería en Israel, como en este momento se dirá a Jacob y a Israel, ¿qué ha hecho Elohim? He aquí un pueblo que se levanta como león fuerte y como león se yergue. Amén. Y no se acostará sino hasta que consuma la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí Bilam está profetizando que Moche no moriría sino hasta que hiciera caer muertos a los reyes de Midian, y que el mismo Bilam sería muerto junto con ellos, como se declara. Y a Bilam, hijo de Beor, el hechicero, los hijos de Israel mataron con la espada entre sus cadáveres. Ojo con eso, una profecía. Los hijos de Israel mataron con espada entre sus cadáveres. O sea, el león de noche sobre su cama no se acuesta hasta que consume y destruye todo ser dañino que viene para atacarlo. Ojo con esto. Esto lo hace el león. O sea, un león nunca deja comida para el otro día. Se lo come de una. Y ahuyenta cualquier enemigo peligroso que haya alrededor. Lo ahuyenta. ¿Para qué? Para dormir tranquilo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aplicamos eso para nosotros? Que nosotros, hermanos, en el día hacemos lo que nos corresponde hacer como creyentes delante del Eterno, y que en las noches, como hemos dicho siempre, antes de irnos a dormir, lo último que tenemos que decir o recitar es el Shema. ¿Ok? Para recitar el Shema no hay necesidad de estar arrodillado o en alguna actitud de física de oración. Usted lo puede recitar acostado, ya acostado, o lo puede hacer parado de pie o sentado en la cama. De cualquier forma, lo importante es que usted lo recite. ¿Por qué? Porque allí estamos expresando nuestra confianza y confiando nuestro espíritu en manos del omnipresente. De este modo, si viene un ejército o una tropa para causar daño al creyente, él los protege y pelea las batallas, haciendo caer muertos a los enemigos. Baruch Hashem. Pero también hay otra explicación para esta expresión cuando dice, he aquí un pueblo que se levanta como un león. Se levanta como un león. O sea, la fortaleza, hermanos, todavía en este tiempo para nosotros no está tanto en el mucho conocimiento de la Torá o de muchas cosas. Todavía nuestra fortaleza está en nuestra lengua. ¿Cuándo? Cuando recitamos el Shema. ¿Ok?
Hoy en día no nos sentimos atacados por ejércitos literales, con gente armada hasta los dientes, con armas automáticas, misiles, cañones. Ese tipo de guerra nosotros no tenemos hoy en día. Hoy en día nuestra guerra es contra potestades, contra espíritus, contra gobernadores de las tinieblas, espíritus de maldad que pululan en el aire y que son reprendidos primeramente en el nombre de Adón Yeshua Hamashia, pero también traemos sobre nosotros protección y bendición y santificación a través de cuando usted recita el Shema. ¿Ok? Ya después de ahí, si usted quiere hacer otro tipo de oraciones, pedir por una cosa y por la otra, está bien. Pero primero es lo primero, el Shema. Al acostarse y al levantarse. Si usted va a salir a un viaje largo en carretera o en avión, recita el Shema, hermanos. Hágalo. Recita el Shema. Amén. Va a tomar un bus, va a tomar un tren, va a tomar un avión, lo que sea, recite el Shema. Va a comenzar un trabajo muy importante, un negocio muy importante, recite el Shema. Va a tener una conversación muy delicada, muy importante con una persona, recite el Shema. Y usted va a ver, hermanos, que usted andando y viviendo así en esta tónica, usted es indestructible e intocable por las fuerzas espirituales malas. Entonces, no olvidemos lo que estuvimos mirando, hermanos, ayer, precisamente anoche, el por qué la investigación que hizo Balac, Moab y todos esos reyes llenos de miedo, porque ellos, como se acostumbra siempre para enfrentarse a un ejército o a un país, ellos primero analizan y hacen investigaciones exhaustivas, mirando a ver cuáles son las debilidades de ese pueblo que viene contra ellos. ¿Cuál es la debilidad de ellos para ver cómo atacamos, cómo desarrollamos la guerra? Entonces ellos llegaron a la conclusión, esa gente no tiene experiencia militar, vienen de una esclavitud de muchos años, no son expertos en la guerra, ni en el manejo de armas, pero el poder de ellos está en la lengua, cuando ellos oraban al Eterno y cuando ellos recitaban el Shema. Shema Yisrael. Entonces, hoy en día no ha cambiado nada, hermanos. Yeshua mismo vino y lo ratificó. Cuando a él le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal o el primer mandamiento de todos los mandamientos? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? No. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este es el primer y gran mandamiento que está por sobre todos. Tenga eso usted, hermano, presente siempre. Téngalo presente. Y usted va a ver que muchas cosas en su vida, en su casa, en sus negocios, en su trabajo, van a cambiar. Van a cambiar. Primero, que te vuelve intocable. Segundo, cuando te desean males, que pierdas, que todo te salga mal, cuando la gente te maldice, eso no te va a tocar, las maldiciones no te van a tocar. ¿Por qué? Porque estás rodeado por una muralla, por un vallado espiritual muy fuerte y poderoso, que impide que las maldiciones te alcancen. Y solamente te alcancen las bendiciones. Amén. Solamente te alcancen las bendiciones. Eso es tenaz. Tenaz. Muy bien. Verso 25. Entonces Balac dijo a Bilam, ni los maldigas ni los bendigas. Bilam respondió y dijo a Balac,
¿Acaso no te hablé diciendo, todo lo que el Eterno hable es lo que yo haré? Y Balac dijo a Bilam, anda por favor, te voy a llevar a otro sitio, quizás sea recto en los ojos de Elohim y lo maldigas por mí desde ahí. Y Balac tomó a Bilam a la cima de Peor, o sea, otra montaña, la cual mira hacia la superficie del desierto. Y Bilam dijo a Balac, constrúyeme aquí también 7 altares y prepárame 7 carneros y siete terneros. Y Balac hizo tal como había dicho Bilam y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Recuerden, Balac, que era un gran adivino y vislumbró que en el futuro los israelitas serían castigados a causa del ídolo Peor. Así se llama, Peor o Beor. ¿Ok? O sea, aquí está haciendo referencia a una debacle moral que tuvo el pueblo hebreo más adelante a causa de la incitación sexual causada por las mujeres moabitas y las midianitas, lo que finalmente los condujo a adherirse al ídolo de Baal Peor. Baal Peor. O sea, un evento que aconteció más adelante, que ahí sí cayeron los hebreos redonditos por esta situación. Entonces, como Balac era brujo, por eso él lo llevó a esa montaña que se llama Peor, porque él dijo, aquí es donde esta gente se va a caer años más tarde, pues que empiecen a caer desde ya. ¿Qué dijo él? Que empiecen a caer desde ya. Mire usted la insistencia del malo, la persistencia del malo hacia la maldad. O sea, hoy en día estamos viviendo un avivamiento no espiritual, sino un avivamiento de la maldad en el mundo. Los malos están haciendo su agosto. Los malos están disfrutando de su cuarto de hora. Lo importante es que nosotros no nos debemos envolver por la maldad del mundo que hay allá afuera, sino que nos mantengamos al margen de todas esas cosas y mantengamos siempre limpios nuestros vestidos. Bendito sea el nombre del Eterno. Capítulo 24. Y Bilam vio que era bueno en los ojos del Eterno bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones y dirigió su rostro hacia el desierto. Al encuentro de adivinaciones. Es decir, para practicar adivinaciones, quizá el Eterno se le apareciera fortuitamente según era el deseo de Bilam. Y él se dijo, ya sea que Elohim quiera o no quiera maldecirlos, yo haré mención de sus iniquidades y la maldición recaerá sobre ellos y la mención misma de sus iniquidades. O sea, aquí ya Bilam está cambiando de táctica internamente. ¿Ok? Usted sabe que esto ocurre mucho en las parejas y en los trabajos, que llega alguien y en medio de una discusión empieza a sacarle los trapitos al sol al otro. Sí, pero acuérdese que usted esto y esto. Ah, sí, acuérdese que usted también esto y esto. O sea, eso es feo y es desagradable porque a veces, aunque es verdad, de cosas que han pasado, pero ya son cosas que pasaron y que ya se perdonaron, ¿por qué sacarlas otra vez a la luz? ¿Por qué restregarlas otra vez contra el rostro a una persona si eso ya pasó? O sea, el ser humano a veces como una forma defensiva ataca
de esta manera y ataca en estos términos, que debería ser un término que nosotros no debiéramos de acostumbrar nunca. O sea, no tratemos de ganar una discusión o de ganar un pleito o de ganar una situación contra otra persona a base de sacarle en cara sus pecados o lo que usted, la información que usted tenga de la persona. O sea, una de la parte ética. Usted sabe que la Torá es pura ética. ¿Ok? La Torá es ética. Y hay muchos libros rabínicos que tienen como título La ética del Sinaí. O sea, la ética de la Torá dada en el Sinaí. Entonces, por ejemplo, hay varias personas en el mundo que deben de guardar y de mantener un código de ética. ¿Quiénes son? Los médicos, los sacerdotes, los rabinos o los pastores o los moré, los patrones y las personas que han fungido o han trabajado como secretarias o secretarios de un patrón. Hay otros más, pero no extendamos tanto el asunto. El sacerdote se compromete que él va a guardar el secreto de la confesión, porque la gente cuando va a confesar sus pecados al sacerdote, el sacerdote se tiene que comprometer a guardar silencio de lo que la persona le dijo y nunca usar eso ni a favor ni en contra de esa persona. Entonces, yo recuerdo un caso en Estados Unidos de una persona que cometió un homicidio, mató a alguien, pero nadie le dio cuenta, ni nunca lo acusaron de nada. Pero él sí se lo dijo al cura a nivel de confesión. Entonces el cura veía allá afuera en las noticias que estaban buscando al asesino y que una pista por acá, que otra pista por allá, pero que no, eran falsas pistas y fue un crimen abyecto, un crimen desagradable. Y el cura sabía quién era. Entonces el cura estaba en una lucha interna sobre qué hacer. Si denunciar a la persona rompiendo su voto de silencio o quedarse callado porque ya la persona de todas maneras se confesó con él. Pero el cura veía el movimiento allá afuera, la policía, la gente, nada, que aparece el asesino, y el miedo de la gente porque el asesino pues estaba todavía en medio de ellos. La gente tenía miedo. Todo lo último, hermanos, ¿qué hizo el cura? El cura consultó con Roma, con sus superiores, consultó la situación y allá le dijeron de que lo autorizaron para que rompiera el voto de silencio. Y él lo rompió y al asesino lo cogieron y el que se paró a testificar en contra del asesino fue el cura, porque rompió el voto de silencio. Bueno, esto es un ejemplo, hermanos, de lo que es la ética. La ética. Porque es que lo que estamos leyendo acá es algo desagradable. O sea, aquí Bilam se averiguó todas las faltas del pueblo hebreo que había cometido desde que salieron de Egipto, que no eran pocas, eran muchas. Y quiso recordárselas al Eterno y decirle, Señor, pero esa gente, mire cómo la embarraron en lo de la roca, cómo hicieron esto, lo del becerro de oro, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Ah, esa gente no merece nada de usted. Unos pecadores, unos sinvergüenzas. Pensó él. Él pensó que con eso de pronto iba a tener más, se iba a inclinar la balanza a favor de él. ¿Ok? Y eso pasa muchas veces
Cuando quieren destituir a alguien o quieren sacar a alguien de un puesto, de un cargo, de alguna cosa, la gente siempre busca los defectos, los errores que la persona ha cometido, los van acumulando y sacan un prontuario de eso como una forma de presionar la destitución de esa persona. ¿Ok? Entonces, a nivel ministerial, yo recuerdo que el rabino en una de las clases, él nos habló un poco de ética, ¿no? Y él nos dijo, un moré o un rabino sabe muchas cosas de cada familia de su congregación, porque él es el que atiende los problemas familiares de cada familia o de cada creyente. Y el rabino está comprometido con el cielo también a guardar silencio y no usar esa información en contra de la persona para justificar una disciplina o un castigo, o si la persona se va en contra del moreo, del rabino o del pastor, el pastor no va a usar esa información que él sabe de esa persona para defenderse. Porque hay personas, hermanos, que hoy se están riendo con usted y están bien con usted, pero mañana se levantan en contra suya y lo quieren destruir y usted quiere defenderse. Más sin embargo, no se puede usar esa información que se tiene de la persona, hay que hacer de cuero duro el corazón y la mente y aguantar el porrazo la instigación que hace aguantado en aras de la ética de la Torá. En aras de la ética de la Torá. Por eso, entre nosotros, hermanos, no debe de existir cuando hay problemas matrimoniales de parejas o entre hermanos. Si un matrimonio se separa o alguna cosa, no usar los defectos o las debilidades o las cosas que la persona sabe, el cónyuge sabe, que son cosas muy personales, cosas muy íntimas, no usar esa información para defenderse o hacerle daño a la otra persona. Eso es execrable y eso va en contra de la Torá. ¿Ok? Lo que usted haya vivido con su amigo, con su amiga, con su pareja, con su esposo, con su esposa, las cosas malas o las cosas buenas, lo que sea, usted nunca lo va a usar en contra de esa persona. Hay gente allá afuera que no tiene temor al cielo que lo hace, pero eso es horroroso, eso es horrible y eso es faltar a la ética de la Torá. Eso es faltar a la ética de la Torá. ¿Ok? Uno tiene, hermanos, que morderse la lengua, contenerse, así usted sepa lo que sepa, así sea injusto lo que la persona está haciendo con usted, pero usted, vea, no rompa el código, no rompa el código o el voto de silencio, que usted está obligado a guardar en aras de respetar la integridad de la otra persona o de las otras personas, porque uno tiene que salvaguardar la integridad de la otra persona, hermano. Nosotros estamos obligados a eso. No importa que la otra persona diga lo que diga de usted, se le levante a usted de la forma más horrible y más fea, usted manténgase firme, hermanos, ahí, porque eso es honrar la Torá, honrar al cielo, y el Eterno, de todas maneras, te va a dar la victoria, te va a dar fortaleza, pero no falte a su ética. Y esa es la forma de honrar la Torá realmente, hermanos. Esa es la forma real de honrar la Torá. ¿Ok?
O sea, honrar la Torá no es solamente celebrar el Shabbat, celebrar las fiestas, no decir palabrotas o no vulgaridades y cosas así. Eso no es nada. En estos momentos, en estos casos, es que realmente se honra la Torá. Amén. Baruch Hashem. Cuando estemos dispuestos a perder, oído, estemos dispuestos a perder por mantener la ética de la Torá. O sea, no romper ese código. No romper ese código, hermanos, porque quedamos tan mal y se ve tan mal una persona sacando las cosas personales de otra persona, todo por defenderse o por acusar a la otra persona en una actitud de venganza o de odio, de lo que sea, hermano. Nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos ni fuimos llamados para eso, ni somos eso. Usted pudo haberlo sido antes, pero hermano, ahora no. Jamás. Jamás. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Jamás. Cuando uno es así, hermanos, esos son hombres y mujeres del Eterno. Ahí es donde se le dice hombres y mujeres del Eterno. Amén. Baruch Hashem. Por eso es que Bilán estaba haciendo eso. O sea, el texto siempre dice que el Eterno usa esa palabra que ya van 4 veces. La palabra esa de... Fortuitamente, fortuitamente. La palabra eso, palabra fortuitamente. Me había olvidado. La palabra fortuitamente. ¿Por qué? Porque Bilam, hermanos, a pesar de estar en este proceso de los altares, de 7 altares, que el Eterno le hablaba por medio de él estaba acudiendo a su conocimiento de lo que él sabía, a ver si él podía sacar provecho en algo. O sea, en 2 palabras, él quería salir de adelante al Eterno. Quería salir de adelante al Eterno. Por eso es que el verso 1 del capítulo 24 dice, y Bilam vio que era bueno en los ojos del Eterno bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones. O sea, el hombre estaba andando con el Eterno en 2 caminos paralelos, practicando lo que él practicaba, pero también escuchando lo que el Eterno le estaba diciendo. El hombre estaba en 2 aguas, estaba jugando con fuego. Por eso es que el Eterno, aquí en el texto hebreo, usa la palabra fortuitamente, como sin querer queriendo. O sea, el Eterno no quería hacerlo, pero estaba esa situación. Verso 2. Bilam alzó sus ojos y vio a Israel residiendo según las tribus, y el Espíritu vino sobre él. Y el Espíritu vino sobre él. ¿Qué fue lo que vio Bilán, hermano? Aquí Bilán vio algo muy tenaz. Usted recuerda que el Eterno había ordenado al pueblo que se hicieran alrededor de la tienda de la cita, las 12 tribus, en un orden específico. Tales tribus acá, tales tribus allá, tales tribus allá, tales tribus acá. Y en orden, un orden
sistemático y un orden visible. Entonces, el texto dice que Bilán alzó sus ojos. ¿Y sabe para qué lo alzó? Para hacer uso del mal del ojo. O sea, el hombre, hermanos, estaba insistente y de verdad él quería maldecir al pueblo del Eterno. Por eso dice el texto, alzó sus ojos, con esa intención del mal de ojo. Pero lo que vio le apagó cualquier mala intención que tenía. ¿Por qué? Porque vio a las tribus formadas y alineadas y recibiendo según las tribus, y el Espíritu del Eterno vino sobre él. O sea, no sé si usted ha estado en esos desfiles militares que hacen los gobiernos de esas bandas de guerra y esos soldados marchando, miles de soldados marchando a un mismo tiempo, todos iguales. Eso es un espectáculo impresionante. Me hace recordar allá en Washington, D.C., la capital, que allá está el cementerio de Lexington. Ahí mismo, en un lado de Washington, hay un lugar que se llama el cementerio de Lexington, que es donde, que eso se ve en muchas películas de guerra, donde están todas esas cruces alineadas de soldados caídos en todas las guerras que han habido, que las cruces son blancas. Es un lugar muy grande. En la parte de arriba, a mitad del camino, está una llama que está prendida día y noche. Hay unos soldados que están pendientes de que esa llama nunca se apague. Y más arriba está una especie de tumba que representa a todos los soldados desaparecidos en combate. Y allí hay una ceremonia que hacen cada 2 horas, se llama el cambio de guardia. Y eso es una ceremonia, hermano, impresionante. O sea, por lo milimétrico, porque el soldado a veces tira el arma hacia atrás y el otro automáticamente lo coge porque le cae en la mano prácticamente. O sea, algo tan bien organizado, tan milimetriado y tan perfecto que uno piensa que son máquinas los que están caminando ahí, pero son soldados. Son miembros de la Guardia Presidencial. Entonces ellos hacen una ceremonia cada 2 horas, cambio de guardia, y hacen esa ceremonia y la gente que vaya de visita a ese lugar quiere ver esa ceremonia. Entonces yo recuerdo una vez que fui, había mucha gente y empezaron a hacer pues la ceremonia eso, y yo empecé a ver unas personas que eran como de una iglesia cristiana, que eso empezaron a llorar cuando estaban viendo eso, y otros hasta se pusieron a hablar en lenguas, viendo la perfección de esa, porque es una ceremonia muy especial, de verdad. Si usted alguna vez va, no sé si el hermano Álvaro llegó a ir allá, a Lexington, a ver esa ceremonia, eso es impresionante ver eso, porque eso es una cosa de matemática muy tenaz, un orden muy bien hecho. Y de verdad eso le impresiona a uno, pero a la gente que es muy emocional espiritualmente, se ponen a hablar en lenguas, siendo que es una ceremonia secular. Bueno, esto, hermanos, fue lo que le pasó a Bilam cuando él miró allá abajo a las tribus de Israel alineadas matemáticamente, ordenadamente, alrededor de la tienda de reunión. O sea, ese tipo de orden no existía en la antigüedad. Por eso llama la atención. El único ejército que hacía temblar a los enemigos solamente marchando de una forma organizada, líneas de 20 soldados, todos sacando el mismo pie al mismo tiempo, todos, cientos de soldados haciendo el mismo movimiento, fue Roma, el Imperio Romano.
Si usted se pone a estudiar la historia del Imperio Romano, está la 7ª legión, la 8ª legión, la 6ª legión, la 5ª legión, la 10ª legión, y esas legiones eran muy famosas porque allá mandaban a las legiones a cumplir misiones, a invadir países. La 10ª legión, mandémosla para África. La 7ª legión, mandémosla para Asia. La legión que destruyó Jerusalén fue la 5ª legión, que estaba al mando de Tito. Entonces, cuenta la historia, hermanos, que cuando esos ejércitos marchaban a la guerra en los valles, todos organizados milimétricamente, todos dando el mismo paso y blandiendo sus armas todos igual, los ejércitos enemigos con solo ver ese espectáculo quedaban impresionados y ya perdían la guerra. O sea, ya anímicamente ya estaban perdidos. Anímicamente. ¿Por qué? Porque la mera marcha de un ejército organizado los impresionaba. Eso fue lo que impresionó a Bilam. Por eso él dijo, verso 3, y el discurso de Bilam, hijo de Beor, y el discurso del varón perforado en el ojo. Aquí tenemos otro detalle, perforado en el ojo. Se describió de este modo porque su ojo había sido perforado y extraído y la cavidad de su ojo parecía abierta. El vocablo que se usa aquí, chetum, en el texto hebreo, chetum, es propio del lenguaje de la Misná. Como dice, para que perfore un hoyo, lo tape y el tapón se seque. Nuestros maestros dijeron que porque Bilán había dicho, ¿quién ha contado el polvo de Jacob y el número de la procreación de Israel? Aludiendo al hecho de que, por decirlo así, el santo bendito es, se sienta y cuenta los nacimientos y los niños y las niñas que nacen en Israel, ¿ok? Y que él está pendiente de todo lo que tiene que ver con la procreación. Entonces, Bilam, a través de sus hechicerías, él trató de ver todo aquello también. Entonces el Eterno le hirió un ojo. Y por eso, a causa de esto, el ojo de Bilam se cerró. O sea, aquí está hablando de un evento de 2, 3 días, que en el segundo día el Eterno le hirió un ojo a Bilam, se lo sacó. ¿Por qué? Porque él quiso ver más allá de lo que le estaba permitido ver. Mire qué problema, hermanos. Él quiso ver más allá de lo que el Eterno le permitía ver. Pues se puso de metido. Por eso el Eterno le perforó y por eso está el texto aquí. Verso 3. Declaró su parábola y dijo, el discurso de Bilam, hijo de Beor, el discurso del varón perforado en el ojo. El discurso del que escucha los dichos de Yahweh, el que contempla la visión del Todopoderoso, caído, mas con ojos descubiertos. Y dijo, ¿qué tan buenas son tus tiendas, oh Jacob? Tus residencias, oh Israel. Como arroyos se extienden, como huertos junto al río, como aloes que el Eterno ha plantado y como cedros junto a las aguas. Fluirá el agua de sus pozos y su semilla estará en aguas abundantes y su rey será exaltado más que Agag y su reinado será enaltecido. Elohim que lo sacó de Misraim, conforme al poder de su excelencia, él consumirá a los pueblos que le oprimen y él roerá sus huesos y sus saetas los traspasarán. Tenaz, hermanos. O sea, pura poesía de juicios.
pura poesía de juicios. Por eso en el verso 9 dice, se agazapó, se echó como un león y como un león fuerte. ¿Quién lo levantará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces se encendió la ira de Balac contra Bilam y batió las palmas. Y Balac dijo a Bilam, para maldecir mis enemigos te he llamado, y he aquí que incluso los has bendecido estas 3 veces. Y ahora escapa por ti a tu lugar. Yo había dicho que ciertamente te honraría, pero he aquí que el Eterno te ha privado del honor. O sea, quedó sin plata. Y Bilam dijo a Balac, ¿acaso no? Incluso a tus mensajeros que me enviaste hablé diciendo, aun si Balac me diera una casa llena de plata y oro, no podré yo transgredir la palabra del Eterno. Para hacer bien o mal de mi propio corazón, lo que el Eterno hable es lo que hablaré. Ahora, he aquí yo marcho a mi pueblo, ven, te aconsejaré lo que esta nación hará a tu nación al final de los días. ¿Ah? Ya empezó a profetizarle juicio en contra de la descendencia de Balac. Porque mire cómo comienza el verso 15. Declaró Bilam su parábola y dijo, el discurso de Bilam, hijo de Beor, y el discurso del varón perforado del ojo, el discurso del que escucha los dichos de Yahweh y conoce la mente del Altísimo, el que contempla la visión del Todopoderoso, caído, mas con ojos descubiertos. Lo veré, mas no ahora. Lo atisbaré, mas no cercano. Un astro surgirá de Jacob y se alzará el cetro de Israel y traspasará a los nobles de Moab y horadará a todos los hijos de Chet. Edom será conquista, Seir será conquista de sus enemigos, pero Israel hará riquezas. Uno subyugará de Jacob y hará perecer al remanente de la ciudad. Y vio a Amalek, y declamando su parábola dijo, primordial de los pueblos es Amalek, mas su fin es perecer eternamente. Y vio al Kení, y declamando su parábola dijo, firme es tu morada y asentado en la roca está tu nido. Pues si el Kení es eliminado, ¿hasta dónde Achur te llevará cautivo? Bueno, aquí vamos a hacer un comentario acerca de lo que dijo el hermano Ángel anoche. Según los escritos rabínicos en el Tratado de Sotá, Yitro, Bilam y Job eran los consejeros del faraón cuando éste concibió el plan de matar a los hijos varones de Israel. La historia reseña hacia el destino que tocó a cada uno a raíz de su participación en este plan. Bilam, que le aconsejó matarlos, murió muerto. Job, que cayó, fue juzgado con sufrimientos. Y Yitro, que se opuso al plan y tuvo que huir, alcanzó el mérito de que sus descendientes formaran parte del Sanedrín. Entonces, aquí lo que decía el hermano de que Bilam formó parte de la corte de Faraón. En tiempos pasados, formó parte de la corte de Faraón como consejero de Faraón. Y él, de estos 3 consejeros, que es Bilam, Job, o sea, Job, y Yitro, o Jetro, que ya vemos cómo terminó Jetro. Jetro se lo tragó la tierra. Él terminó mal. Pero Job, él no dijo nada, él se cayó. Vamos a mirar algo respecto a esta
a este asunto de la neutralidad. En los asuntos del Eterno, hermanos, no podemos ser neutrales. Y Yeshua mismo dice, vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Eso de que no, yo no sé, yo no digo nada, no, no pido nada, no. Nosotros tenemos que ser de una sola palabra. Sí o no. Y ya. Sí o no. ¿Ok? Porque la neutralidad, hermanos, en ciertos aspectos, pues es favorable y es buena, pero en cuanto a las cosas del Eterno, no podemos hablar de neutralidades. Tenemos que ser de una sola palabra. Ojo con eso. Bueno, antes de seguir, hermanos, ¿alguien quiere decir algo, explicar algo, enseñarnos algo? Mire que yo he hablado de algunos ejemplos, ahora lo del voto de silencio y todas esas cosas, pero si usted tiene alguna palabra o algún ejemplo o alguna historia que contar acerca de todo lo que estamos mirando hasta ahora, encienda su micrófono, hermanos, y bendíganos con su comentario. A ver, hermano Dagoberto, hermano Maicon, hermano Álvaro, hermano Ángel, hermano Freddy, bien pueda, hermana Beatriz. Hablen, hermanos. Bendíganos también. Hermano Freddy. Shalom, mi more. Yo tengo una pregunta que, iniciando la paracha, dice, y dijo Balaam a Balá, construyeme aquí 7 altares. Desde mi perspectiva occidental, ¿cómo es posible que un pueblo que apenas está saliendo de Egipto y va por el desierto, por así decirlo, se encuentra con este personaje, ¿cierto? Profeta del Altísimo? Porque este profeta ya conocía los sacrificios que había que hacerle al Eterno. O sea, nosotros vemos en la escritura otro tipo de sacrificios, por ejemplo, a Moloch. Pero ¿por qué? O sea, vuelvo y digo, desde mi punto de vista occidental, si apenas está viendo, se entregó la Torá, cómo se debe hacer todos los sacrificios, se tiene que instaurar, y llega en la Torá y enseña este profeta, y él cómo sabe, si no es de Israel, cuáles son los sacrificios agradables delante del Eterno. Eso me da mucha curiosidad, mi more. No sé por qué, de dónde salió con eso. ¿Por qué no dijo, es que no está ofreciendo cualquier sacrificio, está ofreciendo un sacrificio agradable al Eterno? ¿Y cómo este profeta conocía eso, mi more? Ese sería como más que una pregunta, una duda, una inquietud que tenga acerca de esta paracha. Ok, muy sencillo. Nosotros recordamos, hermanos, que lo de los sacrificios viene desde Noah y aún antes de Noah. Pero empecemos desde Noah. Se acostumbraba siempre a hacer altares, tanto para el Eterno como para dioses paganos. Y todos los altares tenían la misma característica, que eran hechos con piedras. Se erigía el altar un montón de piedras, y encima en la parte de arriba era donde se sacrificaba el animal en olor fragante delante del Eterno. O sea que ya existía una tradición muy antigua, porque aquí ya estaba hablando de que ya los patriarcas ya pasaron. Estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos, especialmente Abraham, fue el que más le tocó edificar altares, y también Jacob. De pronto Isaac no mucho, pero Abraham y Jacob sí.
Ellos edificaron muchos altares, especialmente Abraham, cuando el Eterno los llevó a recorrer la tierra prometida. Casi en cada parada que él hacía, allí edificaba un altar al Eterno y ofrecía libación, o sacrificaba un animal o echaba caldo en ese altar. O sea, ponían el caldo y parte del animal sacrificado, lo cocinaban y luego eso lo tiraban al altar. El líquido, no lo tomaba la persona, no lo comía, sino que lo tiraba al altar como una ofrenda. Entonces, la construcción de los altares, eso era muy antigua y la mayoría de la gente tenía conocimiento de cómo funcionaban los altares o cómo se construían los altares, tanto los altares del Eterno como los altares paganos. Más o menos esa es teniendo en cuenta que, lógicamente, pues aún antes del diluvio ya se tenía conocimiento de la construcción de estos altares. Por eso a Noah, cuando salió del arca, ¿qué fue lo primero que él hizo? Construyó un altar y ahí ofreció animales coches al Eterno. Por eso dice el texto, y el olor de la carne quemada llegó al Eterno y se agradó el Eterno del olor de la carne quemada, o sea, del sacrificio. Amén. ¿Quién más, hermanos, quiere afirmar algo más o preguntar algo más o decir algo más sobre al respecto? Bien pueda. More, shalom, amados. Hermano Freddy, aquí mismo en Números, en el 16, vea que la visión de Sadai, mientras yace los ojos del descubrimiento, conoce la intención del Supremo. No significa que sabe que tiene Hashem, no significa que sabe que tiene Hashem en mente, sino que puede predecir cuando Hashem está enojado, de modo que las maldiciones pueden tener mayor efecto. Es decir, que ese personaje quería siempre como superar las cosas de Hashem, pero Hashem le demostró que encima de él no hay nadie y por debajo de él tampoco. Eso es lo que quiere decir la pregunta que usted acaba de hacer, hermano Freddy, y está en la Torah. Dice aquí en el 16, palabras proféticas que escuchan los dichos de él y conoce la intención del Supremo, que ve la visión del Shaddai mientras yace con los ojos descubiertos. Conoce la intención del Supremo, no significa que conoce la intención del Supremo, no significa que sabe que tiene Hashem en mente, sino que puede predecir cuándo Hashem está enojado. O sea que es mejor no buscar la ira del Señor. Y dice que las maldiciones pueden tener mayor efecto. Esa es la respuesta que el hermano necesitaba saber. Creo yo que el hermano me entendió y si no, después le explico mejor. Shalom, amado. Amén, amén. Muy bien. Sigamos. Verso 22. Pues si el Kení es eliminado, ¿hasta donde Achur te lleva cautivo? Y tomó su parábola y dijo, ¡ay! ¿Quién sobrevivirá cuando él imponga esto? Barcos de la costa de Kitim afligirán a Achur y afligirán la otra ribera, pero también él perecerá eternamente. Y Bilam se levantó y se fue, y regresando a su lugar, y también Balac prosiguió su camino. Capítulo 25. Israel se asentó en Chittim, y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y ellas invitaron al pueblo a las inmolaciones para sus dioses, y el pueblo comió y se prosternaron ante los dioses de ellas. Israel se adhirió a Baal peor. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahora? Que Balac sabía que esto iba a venir, por eso él trató de adelantarse. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos?
Más adelante nos vamos a dar cuenta que Bilam le dio un consejito a Balac y a Moab. ¿Qué consejito le dio? Le dijo, vea, búsquense unas muchachas bien bonitas, bien coquetas, que se vuelvan bien coquetas y que ellas se le presenten a los varones judíos y verá que por ese lado los conquistan y los hacen caer y ahí se arma la debacle. O sea, aquí no estamos hablando de una guerra de armas, sino de astucias. De astucias. Entonces, por eso es que el capítulo 25 comienza de esa manera. Israel se asentó en Chitín y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Porque Bilán le dijo a estos reyes, vea, la forma de que esa gente se caiga, de derrotarlos, usen las mujeres. Usen las mujeres y verá que esa gente cae redonditos. Y además de eso, los varones judíos acompañaron a esas mujeres a las idolatrías y comieron comida ofrecida a los dioses de ellas. Por eso dice, Israel se adhirió, o sea, se unió a Baal peor. Y se encendió la ira del Eterno contra Israel. Y el Eterno dijo a Moche, toma a todos los jefes de la nación y cuelga a ellos ante el Eterno frente al sol, para que la ira del Eterno se retire de Israel. Y Moche dijo a los jueces de Israel, que cada varón mate a sus hombres que se adhirieron a Baal peor. Y aquí, un varón de los hijos de Israel vino y llevó cerca de sus hermanos a una mujer midianita, a una madianita, ante los ojos de Moche y ante los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel, que estaban llorando a la entrada de la tienda por esa tragedia y por esa orden que el Eterno había dado de matar a los varones que habían participado en esas cosas. Entonces, por eso dice el texto, y vino uno, un israelita, se vino con una de esas mujeres midianit, era una princesa. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? Se llamaba Cosbi y era hija de Sur, uno de los reyes midianitas. O sea, lo que hizo este hombre fue algo ofendible, una ofensa y algo execrable. Porque el pueblo estaba en la tienda de la cinta, clamando al Eterno y llorando todos, pidiéndole misericordia al Eterno que no los castigara por lo que había pasado. Y viene este tipo bien alegre y se trae una midianit y se la lleva para su tienda, pero él no lo hizo viniendo por la parte de atrás, que no lo vieran, sino que lo hizo a la vista de todo el mundo, como chicaneando, pues, de que vea, tengo una mujer princesa midianit y ella es mi novia o es mi mujer, todo pinchado. Se la llevó para su tienda y allí se puso a hacer cuchicuchi con Cosbi, con la hija de Sur. Mientras el pueblo estaba allá afuera alrededor de la tienda de la cita clamando al Eterno. Cosa tan tenaz. Entonces Pinejas o Pinejás, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el Cohen, vio aquello y al hombre le dio rabia, se le subió la piedra, como dicen, le dio mucha rabia aquello, y él se levantó en medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano y fue tras el varón israelita al recinto donde él estaba con la mujer y los clavó a ambos, o sea, con la espada los clavó a los dos, al varón israelita y a la mujer,
en la parte de sus vientres. Entonces se detuvo la plaga de los hijos de Israel, y los que murieron en la plaga fueron 24,000 varones. Murieron, hermanos. Fue una pérdida muy grande. Murieron 24,000 varones que se dejaron seducir por las midianitas. ¿Quién? Bilam había aconsejado a los reyes cómo hacían caer a Israel, a que faltara a la presencia del Eterno. Murieron 24. Y luego, este tipo viene y se trae a Cosbi, a una princesa, a una hija de un rey, se llama Cosbi, y el rey se llamaba Sur. Porque el verso literalmente no dice una mujer midianit, sino la mujer midianit. Al emplear este artículo determinado, la implica que se está refiriendo a una mujer distinguida e importante. Y Sur, el papá de esta muchacha, era uno de los nobles de Midian. ¿Ok? Era uno de los nobles de Midian. Entonces, por eso es que Pinehas tuvo celo del Eterno por aquella situación y fue y los atravesó a los dos con la lanza. Y por eso dice el texto, y fue tras el varón israelita al recinto y clavó a ambos, al varón y a la mujer, en su vientre, y entonces se detuvo la plaga. Y los de los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000 varones. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ya aquí termina esta parachá, porque la parachá que sigue se llama Pinehas. Precisamente este varón, el que tuvo celo y mató a Simri, porque el varón judío, el varón israelita se llamaba Simri. Y el que los mató a los dos fue Pinehas. O sea que la próxima parachá, para el próximo sábado, mediante el cielo, se llama la parachá Pinehas, para que vaya estudiando. Es el capítulo 25 y 26 de el libro de Números. Bendito sea el nombre del Eterno. Tenaz estas cosas, hermanos, pero yo vuelvo y les recuerdo sobre la ética del silencio. ¿Ok? No importa la situación, si están trapeando las calles de la ciudad con su nombre o con su apellido, pero usted, silencio, no diga nada de esa persona, de lo que usted sabe de esa persona. No olvide que nuestra defensa no somos nosotros mismos, nuestra defensa está en el Eterno, y Él es el que defiende nuestras causas. Y no podemos rebajarnos a la misma altura y el mismo comportamiento de las demás personas, porque lo hacemos iguales si respondemos de la misma manera. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Familia Rodríguez, para recitar el Shema, es tan amable, se van preparando, si pueden que los podamos ver, sería muy bueno también, para que enciendan la cámara. Bendito el Eterno. El hermano Maicon, el sonido del shofar es tan amable. Amén.
La hermana Jennifer, la oración es tan amable para la semana que comienza. ¿Ok? Amén, More. Y la hermana Beatriz por la semana que termina. Amén. Muy bien. Brother, mientras se va listando todo, si me permite una palabra. Bien pueda, hermano. Con respecto a la pregunta que hacía el hermano Freddy, pues si vamos y revisamos en Josué 13:22, realmente hay que tener pues claro de que Bilam no era un profeta del Eterno. Realmente él estaba categorizado como un hechicero de su región donde vivía en Aram. Y lo que pues el Eterno lo tenía él con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Que si Balac manifestó que fuera y maldijera al pueblo, realmente el Eterno se iba a glorificar y a manifestarse en ese aspecto de que él todo lo tiene bajo control, independientemente de que sea un pagano. Realmente el propósito del Eterno en este personaje, Bilam, era ir a bendecir al pueblo de Israel. Entonces, pues ahí, hermano Freddy, si me está escuchando, ahí en Josué 13:22, en 1 Corintios 5:11, también que se refiere a los maestros que con sus astucias tratan en alterar los principios de la Torá y realmente con sus estrategias, comentarios, teologías que no tienen ninguna base en la Torá, pues el enemigo los usa para desviar la enseñanza, la esencia de la Torá. Entonces, en eso es que, pues, quería hacer como ese comentario, brother. Digamos, en este personaje, él aparentaba externamente ser muy espiritual, pero en su interior realmente había otra situación que era como ese interés y ese no amor al Eterno. Es tremendo cuando el Eterno, pues, pues hace contacto con este personaje, pero hay que entender que el Eterno tiene un propósito con cada uno. Entonces, para que nos miremos introspectivamente, que no vayamos a ser como un Bilam también, sino que estemos adentro o afuera, que con sinceridad estemos delante de nuestro Eterno y que le pidamos al Eterno que por favor nos dé esa sinceridad a cada uno para no volvernos un Bilam. Entonces, pues ese era como el comentario, brother. Gracias. Amén, hermano Dagoberto, muchas gracias. Muy bueno que ustedes aporten también y respondan de acuerdo a cómo ustedes están mirando las cosas, porque no todos miramos las cosas bajo la misma óptica. ¿Ok? Por eso es bueno mirar las otras diferencias para edificar y aprender más. Muy bien. Entonces, bien pueda familia Rodríguez, hermano Dagoberto, la hermana Amparo.